Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 13 de junio de 2013. 13 del 13. Aprobado el fuero militar en el Senado. Se aprobó una parte importante en la Cámara de Representantes que quedó convocada para el próximo lunes, que sería el último día disponible de esta legislatura. O sale el fuero penal militar. Esperamos conocerlo, a ver si finalmente nos enteramos de su texto. La Hora de la Verdad denuncia que no ha sido posible conocer el texto que se aprobó finalmente en las comisiones. No sabemos en qué consiste exactamente el tema medular de todo el articulado. Esperamos conocerlo para poderlo comentar a ustedes. Las obras por el invierno no se han adjudicado en materias cruciales, como en materia de salud, por ejemplo. Es una denuncia que se hace desde la Contraloría General de la República. Las obras por el invierno. ¿Cuántos veranos y cuántos inviernos han pasado desde el invierno en el que se decretó la emergencia? Y miren ustedes el resultado de la emergencia. No se han adjudicado las obras. Es pasmosa la actividad de este gobierno. Se aprobó ayer la reforma a la Fiscalía General de la Nación, porque hay que prepararla para el posconflicto. De manera que no se ha hecho la paz, no se sabe en qué consiste la paz, no se sabe cómo va a ser el posconflicto, pero ya tienen preparada la Fiscalía para el posconflicto. Eso, desde luego, es más presupuesto. Son más empleos, son más puestos, son más fiscales, es más poder, es más costo para la nación, pero nadie habla de la eficiencia del organismo, de la eficiencia de la carrera administrativa que funciona pero que no funciona. En fin, la Fiscalía General de la Nación, otro galimatías en la vida nacional. Prohibidos los animales en los circos. Un circo sin animales y sin elefantes y sin leones y sin micos, pues es medio circo. Ahora quedamos solamente en manos de los payasos, y para ver los payasos no hay que ir hasta un circo. En muchas otras partes los encontramos. Otro régimen laboral en Colombia. Trabajadores de empresas sociales del Estado. El ministro de Salud dice que es que no habría con qué pagarles si se someten a un régimen de negociación colectiva. Entonces, ya van siendo tantos los estatutos de quienes trabajan para el Estado que va siendo esa una maraña en la que uno no se puede defender. No es un régimen laboral, son muchos regímenes laborales. Tibú, asonada. Una asonada en Tibú supremamente preocupante. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Que los campesinos, como siempre movidos por las FARC, están pidiendo una zona de reserva campesina. ¿A qué equivale la zona de reserva campesina para las FARC? A un sitio donde ellas mandan. La zona de reserva consiste en que sale la policía, sale el ejército y el territorio queda en manos de las FARC. Una especie de San José de apartado, de comunidad de paz. Ahora las llaman zonas campesinas. Es uno de los puntos que piden las FARC en La Habana, que haya muchas zonas campesinas en Colombia. En otras palabras, que les entreguen el país. Ayer hubo una baja considerable en las bolsas. Está bajando en este momento también el Dow Jones, el WTI. Está bajando el Stocks. El petróleo se encuentra en la zona confortable de los $95, donde está bastante tranquilo. Ayer estaba en 95.82, hoy está en 95.12. Se mantiene por ahí, por esos lados. El oro y los alimentos están estables, menos el café, que cayó la tonelada 3,97% en Nueva York. Ese, repetimos una vez más, no es el café colombiano, pero afecta al café colombiano. Es una tendencia muy preocupante a la baja del precio internacional del café. Finalmente fue ascendido el general Patiño.
por el tema de de los muchachos que estaban poniendo un graffiti y que fueron muertos por la policía, o por lo menos uno de ellos. Obviamente un general no tiene nada que ver con lo que hagan los policías en la calle. Lo que dicen es que el general Patiño tuvo conocimiento de que estuvieran organizando la escena del crimen para desaparecer las evidencias, pero lo asocian con la muerte de este muchachito grafitero. Finalmente lo ascendieron, pero el Senado dice que revocará el ascenso en el caso de que sea condenado por la justicia. Si es condenado por la justicia no necesitan revocar el ascenso, la justicia misma lo hace. Algo muy grave, muy preocupante ocurrió en el país. La fábrica de llantas más antigua que había en Colombia era Icollantas. Hace años la compró Michelin, quien trajo una cantidad importante de dinero para transformarla tecnológicamente. Pues Michelin se va de Colombia, se lleva su planta industrial. Y dice, como dicen tantos industriales, es mucho más fácil importar el producto y venderlo en Colombia. Ser industrial es, como dicen por ahí ciertas señoras, un complique. Es una tarea ardua, difícil, compleja, llena de desafíos y llena de riesgos. Mucho más fácil es importar, sobre todo cuando las condiciones macroeconómicas son tales que importar resulta más barato y más cómodo. Icollantas, la fábrica más tradicional de llantas de Colombia, cierra sus puertas, vencida por la política del Banco de la República. No puede competir. Snowden, quien es el personaje que acusó a los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, de estar haciendo hackeo, de estar haciendo interceptaciones electrónicas, extendió su acusación y dijo que los Estados Unidos habían hackeado computadores en la China. Rebeldes sirios piden ayuda. Lo que están diciendo ahora es que la entrada de Hezbollah en la guerra alteró el equilibrio militar que había y que prácticamente están pidiendo un SOS. O les tienden la mano y les dan armamento, o va a terminar por imponerse Bashar al-Assad con sus amigos, que a veces se declaran como tales y a veces menos, como Rusia, China y por supuesto Venezuela. Nadie recuerda cómo el gobierno militar de Venezuela le envió buques enteros cargados de combustible a Bashar al-Assad. Erdogan habla con los opositores en Turquía. Sigue el caos en Turquía. En medio de esas conversaciones la revuelta continúa y el fondo del asunto, el gobierno de los islámicos radicales, la teocracia. Hoy precisamente, hoy en la historia recordaremos el golpe de Estado que se le dio al Shah de Irán. Hablaremos de ese tema, porque no todos los golpes de Estado resuelven los problemas. Muchos de ellos plantean un problema distinto. Del Shah de Irán, que era un gobierno tiránico y despótico, pero que tenía ciertas formas de apertura liberal y que tenía ciertas formas de apertura a la modernidad, se pasó a un gobierno igualmente tiránico, pero mucho más radical. El radicalismo de los ayatolas. Precisamente, estamos a unas horas de las elecciones en Irán. ¿Quién ganará? Pues ya sabemos que por lo pronto fueron excluidos del registro electoral todos aquellos a quienes Jamenei, que es el nuevo ayatolá, considera que no son suficientemente ortodoxos desde el punto de vista religioso. La religión y la política siempre ha sido una mala mezcla. Sigue extendiéndose el virus en Venezuela, el virus aviar, el H1N1. Han reconocido hasta ahora 6 muertos en Venezuela, el virus. Y no hay
elementos y no hay hospitales suficientes y no hay nada, un virus desbocado en Venezuela, el H1N1. Y en Hoy en la Historia, como se lo anticipábamos, hablaremos de la revolución en Irak contra el Shah Reza Pahlavi, y lo que sucedió después y lo que está sucediendo ahora y cómo y por qué razones se estableció una teocracia en aquel país que se prepara para unas elecciones que tienen de todo menos de democráticas. Los jefes religiosos ya excluyeron de la lista de posibles candidatos a todos aquellos que no tienen su favor porque no son suficientemente ortodoxos desde el punto de vista religioso. De todo esto y de mucho más hablaremos en las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Muy buenos días. Pues Lola Beltrán, conocida también, doctor Londoño, como Lola la Grande. Tengo entendido que así se referían, como la Grande por su voz, y fue descubierta a través de una emisora de radio. En otras épocas, pues la radio era el principal medio de comunicación y ahí fue donde la descubrieron en vivo y en directo, cuando era jovencita. Bueno, pues hablemos, si les parece, de una aprobación, ahora sí, y es que se aprobó en el Senado el fuero penal militar, en medio de fuertes críticas por los de siempre. Naciones Unidas y otras ONGs calificaron el fuero como noción distorsionada del derecho internacional humanitario. Y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se defendió diciendo que las críticas están desactualizadas y que la norma sufrió importantes modificaciones en el Senado, consiguiendo un equilibrio entre las garantías jurídicas reclamadas por los militares y la garantía de que no habrá impunidad por graves violaciones a los derechos humanos cometidos por la fuerza pública. Entre las garantías está la definición de delito de ejecución extrajudicial, que entrará a reemplazar la conducta del homicidio en persona protegida con la que se vinculaban a los autores de los casos conocidos como falsos positivos. Este delito será de la competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria y cuando haya duda se establece que habrá un tribunal de garantías que está integrado por 4 miembros de la fuerza pública en retiro y 4 jueces ordinarios que serán elegidos por el presidente mediante una terna. Y esta terna, este tribunal, será el encargado de definir qué competencia se asume. Fuera de combate también quedó definido como el momento en que un actor armado está inconsciente, ha naufragado, está herido, enfermo, no puede defenderse, se ha rendido o deja a un lado el arma. La Alta Cámara también aprobó que las bandas criminales pueden ser calificadas por el presidente de la República como un grupo armado ilegal, con la salvedad de que esa definición no les va a conceder el estatus político. De ese modo serán combatidas por el ejército y no solo por la policía, como actualmente sucede y nosotros tanto hemos denunciado a través de estos micrófonos. Creo que hay mucho en este fuero penal militar. Hay mucho que investigar, mucho que escarbar. Apenas tenemos algunas ideas. Bueno, apenas tenemos algunas ideas simplemente porque el texto lo han mantenido oculto. Sí. Así de fácil, así de fácil. Han ocultado el texto. Lo estuvimos pidiendo casi desesperadamente. Queríamos saber especialmente algunas modificaciones que se introdujeron por intriga del fiscal general de la Nación y no sabemos cuál es el texto final. Entonces, ¿habrá fuero penal militar o no habrá fuero penal militar? Hay unas cosas que implican lo que se llama en filosofía una petición de principio. Por ejemplo, los procesos por falsos positivos los lleva la justicia ordinaria. Pero entonces, ¿quién define que fue un falso positivo? Si se define de antemano, entonces ¿para qué el proceso? ¿Sí me entiende? Sí, sí. Entonces, otra cosa es que se adelante un proceso por una operación militar y en el camino o al terminar el proceso se descubra que no fue una acción de guerra, sino que fue un asesinato a mansalva de un civil
entonces en ese caso entra la justicia ordinaria, pero al comienzo. Si al comienzo entra la ordinaria es porque ya está definido que no se trata de una acción de guerra, sino de un falso positivo. Eso es una petición de principio. Así, tan fácil como eso. Es que los crímenes o llamados falsos positivos los investiga la justicia ordinaria. ¿Y quién los define como tales cuando se empieza el proceso? Bueno, esa es la pregunta. Ahí veo, lo que yo estaba leyendo es el tema de este Tribunal de Garantías, que como le decía estaría integrado por 4 miembros de la Fuerza Pública en retiro, 4 jueces ordinarios elegidos por el presidente mediante una terna. Ese sería el tribunal que sería el encargado de decir a dónde va, si a la justicia ordinaria. A ver. Eso es lo que están contando, no sé. ¿Cómo elegidos por el presidente mediante una terna? Y si no lo entendí nada, Monserrat. Pues eso es lo que dicen. ¿Pero una terna que hace quién? Pues son no 4. sé. Los elige el presidente. 4 no pueden ser elegidos. No. 4 miembros de la fuerza pública por un lado y 4 jueces ordinarios, y esos jueces son elegidos por el presidente mediante una terna. Eso es lo que. Pero mediante cuál terna. Ah, no, eso pues ya, esa es una 4 pregunta muy pueden ser elegidos profunda. de una terna. Sí. Es que no me resultan los números, Monserrat. Bueno, se supone que son 8. Son 8 los que forman ese tribunal de garantías, o yo lo entiendo, o yo lo entiendo así. Y 4 jueces. Y en caso de empate, ¿cuál resuelve? Esa es una buena pregunta. Sí, porque el número par no ayuda para eso. Nunca puede haber un cuerpo colegiado integrado por un número par, porque entonces, si se presentan empates, no hay quien los decida, no hay quien los resuelva. Sí, cuando decidimos que yo iba a hacer esta noticia, lo primero que le dije fue, qué noticia tan complicada, porque es muy poca la información que tenemos. Hay mucho ruido, pero poco contenido. Bueno, total, digamos humildemente. Tenemos la noticia de que ha sido aprobado en el Senado y de que fue aprobada en la Cámara un número importante de artículos del Fuero Penal Militar y que no sabemos su contenido. No sabemos su contenido. Digámoslo así con toda humildad, y no sabemos su contenido porque en temas esenciales se nos ha negado el texto de lo que fue aprobado en las comisiones. Y no sabemos si en el último debate se introdujeron o no modificaciones, y cuáles se introdujeron. Luego es una sorpresa para nosotros. La noticia pues se limita a que eso está avanzando, pero no sabemos exactamente qué es lo que está avanzando. Lo decimos a nuestros oyentes con toda humildad. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Son las 6:22 minutos 50 segundos de hoy, 13 de junio del año 13, hoy es jueves. El contrato firmado entre Manuel José Cepeda Espinosa y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República por 1.044 millones de pesos ya está en manos de la Procuraduría y de la Fiscalía General de la Nación. Según los quejosos, el comportamiento de Cepeda configura una conducta de tipo penal que debe ser investigada a fondo, teniendo en cuenta que la Procuraduría está investida de las competencias constitucionales y legales para disciplinar ejemplarmente a quien en ejercicio de atribuciones jurídicas actuó como juez constitucional, designado por la Alta Corte. La Hora de la Verdad ha recibido múltiples mensajes en los que se apoya la denuncia formulada sobre un hecho ciertamente escandaloso, que viene a agregarse a las numerosas denuncias que por estos días se han conocido contra magistrados de distintos cuerpos de la judicatura encargados de administrar justicia. ¿Cuántos más contratos estarán por ahí, doctor Londoño, de los mismos términos? ¿Cuál es la función que ejerce el doctor Cepeda ante la Corte Constitucional y a quién representa? Esas son las preguntas que están flotando por ahí en Radio Pasillo. Bueno, hasta ahora hemos descubierto 2 contratos, el del exfiscal, el del actual fiscal y antiguo asesor en esas materias, Eduardo Montealegre, y ahora el del magistrado Cepeda. Y nos hemos preguntado entonces, ¿para qué es la Oficina Jurídica de la Presidencia de la República? ¿Para qué es el Ministerio de Justicia? ¿Para qué son los abogados muy capaces que deben tener altos organismos? Yo entiendo que para un caso específico, muy especializado, se necesite la intervención de abogado externo.
claro, para este caso, un proceso de especial significación por estas y estas condiciones, se contrata un abogado externo. Perfecto, pero contratar una especie de abogado externo permanente con salarios escandalosos, 25 millones por contestar una consulta verbal y 50 millones si la consulta se contesta por escrito. Es decir, ¿eso qué es lo que significa? ¿Eso qué es lo que significa? Que somos muy pobres los otros. Eso traduce pensión. No, es impresionante, ¿no? 1.044 millones de pesos en conceptos de esa naturaleza y en redacciones de textos de ley, a ver qué es lo que se ha redactado y cómo se ha pagado eso, cómo fue la historia. Y entonces cuando uno pregunta, como preguntó un periodista independiente, le preguntó a la presidencia, por favor, quiero conocer los conceptos que dio el doctor Eduardo Montealegre en desarrollo de un contrato por el que le pagaron 700 millones de pesos en 3 meses de trabajo. Le dice, no, es que eso es secreto de Estado. A ver, ¿y entonces esto cómo es? ¿Esto cómo es? Bueno, y es que en el concepto de secreto de Estado entra todo, ¿o qué? No, pues cualquier cosa. Y lo preguntamos inclusive con muy buen ánimo. ¿Cuánta sabiduría debe estar en esos conceptos para que los paguemos también? Es que pues como abogado y estudioso del derecho, a mí me gustaría saber qué es lo que han dicho estos genios sobre ciertas materias para aprender. Ahí debe haber enseñanzas importantísimas sobre temas de derecho que hayan sido desconocidos y que no hayan sido tratados sino por estos nuevos genios que cobran una millonada permanente a través de unos contratos que no entendemos. Los contratos de consultores y de asesores, eso está definido en la Ley 80 desde hace mucho tiempo, son perfectamente posibles cuando se trate de temas altamente especializados. Y eso no puede sacarse a licitación, pues ¿cómo comparo yo los conocimientos del doctor Cepeda con los conocimientos de alguien más? Entonces se contratan para un asunto específico, para un tema específico, pero si lo quiero tener permanentemente, nómbrelo ministro de Justicia o nómbrelo jefe de la oficina jurídica del DAPRA, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Sí, me parece. Que lo encarguen de ese tema nomás. Por eso. Y que lo pongan a trabajar en eso y que le paguen como a un hijo de un petrolero, algo así, porque es que la gente está escandalizada, doctor Londoño. Ayer estuve reuniones toda la tarde con gente indignada y me dijeron, vea, el único medio que está hablando de eso son ustedes. Por favor, les pedimos con todo respeto y consideración que esto le den pedal, porque esto no se puede quedar así. Es un mal ejemplo. Claro, no, y si es que los conceptos existen y son de tal importancia y de tal magnitud que no pudiera el Estado con todo su aparato lleno de abogados y lleno de especialistas en estas materias atender el asunto y se necesita un abogado externo, magnífico, como por ejemplo en un proceso penal importantísimo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Penal Internacional, en la Corte Internacional de Justicia. Eso lo entiende uno perfectamente. Pero para que esté dando conceptos todos los días, y conceptos verbales a 25 millones de pesos y escritos a 50. Por Dios. Pero por favor. ¿Qué es lo que estudió ese señor tan distinto a lo que uno estudia, a lo que uno conoce, pues, fragmentariamente? Hasta 1.044 millones de pesos. Por Dios. Y el fiscal general de la Nación nos debe las explicaciones. Y repetimos, pedimos copia de los conceptos que expidieron para saber cuánta sabiduría hay ahí almacenada, a no que es secreto de Estado, que son temas reservados. ¿Cómo así que temas reservados? El Procurador General de la Nación debiera intervenir en ese caso. Esto es una urna de cristal. Bueno, muy bien, si son conceptos que necesitan tanta sabiduría, sepamos cuáles son. 1.044 millones de pesos por un tiempito de trabajo part-time, porque obviamente el señor mantiene su oficina y tiene sus clientes y tiene sus cosas, y a raticos le atiende consultas al gobierno, y le cobran 1.044 millones de pesos. ¿Quién responde por eso? ¿Quién responde ahí? Porque esto es muy delicado. Bueno, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, que no creemos que obrara con desconocimiento del Presidente de la República.
Bueno, esa fue la historia. Jessica López. Hola, buenos días. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes, especialmente los que nos oyen desde Europa. 6:29 en la mañana aquí en Colombia. La noticia de última hora en el campo internacional se relaciona con el informe que hace más o menos una hora y media sacó la ONU sobre la guerra que se libra en Siria. En este informe, que contó con información de 8 fuentes distintas, se estima en primer lugar que en esa nación árabe han muerto al menos 93.000 personas entre marzo del año 2011, cuando, recuerden ustedes, iniciaron las protestas, y abril del año en curso. Se precisa, por otra parte, que las matanzas incesantes continúan a niveles escalofriantemente elevados, con más de 5.000 muertos documentados cada mes, principalmente en regiones de ese país como Homs, Alepo, Dera, Hama y Damasco, la capital de Siria. Alrededor del 82,6% de los casos documentados fueron hombres y el 7,6% mujeres. La parte más triste de este informe, a nuestro modo de ver, se relaciona con la muerte de niños en el conflicto. 6.561 menores han muerto, entre ellos por lo menos 1.729 niños menores de 10 años. Terminamos esta noticia contándole a nuestros oyentes que ayer, en una conferencia que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York, la representante especial de la ONU para niños en conflictos armados le pidió nuevamente a los implicados en el conflicto sirio tomar medidas urgentes para proteger a los niños, quienes, según dijo, son obligados a trabajar como combatientes, son usados como escudos humanos, siguen siendo, infortunadamente, las víctimas que diariamente se tienen que someter a bombardeos indiscriminados y en otros casos sufren de detención y maltrato por parte de los Shahiba, los soldados que trabajan para el señor Bashar al-Assad. 93.000 muertos en 2 años, a 47.000 muertos, a 4.000 mensuales. En promedio. En promedio. Ahora dicen que la cosa es de 5.000 mensuales. ¿Y qué hace la comunidad internacional? ¿Cómo interviene? ¿Qué hacen las cortes internacionales? ¿Para qué sirven los protocolos de Ginebra? ¿Para qué sirve tanta regla internacional? Nada. La impotencia absoluta. Porque el derecho que no está respaldado en una fuerza eficaz para imponerlo es un remedio de derecho, como en este caso lo es el derecho internacional público, que no sirve sino para imponerse a los países majaderos que no tienen fuerza y a los que los pueden asustar unos países más grandes. Cuando hay un conflicto de esta naturaleza y están implicadas todas las potencias, el derecho es mudo. 5.000 muertos al mes. De ellos, quién sabe cuántos serán combatientes. Y entre ellos miles de mujeres, de niños, de personas que son víctimas de una violencia feroz desatada. Ahí se desataron todos los canes de la guerra, todos los perros de la guerra se desataron en Siria y nadie es capaz de hacer nada, nadie dice nada, a nadie le importa lo suficiente. Y el presidente Obama dice que sigue estudiando cuidadosamente el desenvolvimiento de los acontecimientos. Y, presidente, 5.000 muertos por mes. Eso no es suficiente para que se hagan reuniones y para que se ejerzan presiones y para que la comunidad internacional ponga orden en medio de semejante mar de crueldades y de excesos. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días. Hoy amanecemos con una triste noticia para la industria nacional, y es que Michelin, la francesa productora de llantas, cierra sus operaciones manufactureras en Colombia. Luego de 15 años en el mercado y tras haber adquirido Icollantas en 1998 y haber invertido más de 260.000 millones de pesos a lo largo de estos años, desde Francia se dio la orden de cesar operaciones. Ya no se fabricarán más las llantas Michelin en Colombia. Esto se debe a los factores de revaluación en Colombia, a la devaluación del real en Brasil, que es el principal destino exportador de Michelin Colombia, y se debe también a la cantidad de llantas importadas de Asia que están ahora en el mercado colombiano. Hay que decirlo, actualmente el 50% de las llantas importadas provienen de la China. Pues Colombia ya no es rentable para Michelin desde la perspectiva de producción. Se enfocarán ahora en México y en Brasil, en donde dicen hay mejores condiciones para producir llantas de alto rendimiento y altas especificaciones, mercados en los que se concentra ahora la multinacional francesa. Con esta decisión se pierden 600 empleos, ya para que el DANE los vaya teniendo en sus cuentas, y ha dicho Michelin que no saldrá del mercado colombiano, pues si bien cesarán su actividad industrial, de ahora en adelante importarán las llantas para mantener los canales de comercialización. Así que razón tiene William cuando, al referirse a la sigla del gremio de los industriales, cambia la I de industriales por la I de importadores. Eso en cuanto a la industria.
Pero hablemos brevemente de los lecheros que, como ayer contábamos, dieron un ultimátum al gobierno para que los ayudara o si no se irían a paro. Pues funcionó el ultimátum porque el gobierno nacional decidió reactivar el Fondo de Estabilización de Precios, reactivar un incentivo para el almacenamiento cuando la sobreoferta de leche supere la capacidad de procesamiento, y son esas las principales medidas de un paquete de aproximadamente 10.000 millones de pesos que destinará el gobierno a este sector que, como decíamos ayer, también se ha visto inundado con las importaciones. Me refiero a las importaciones de leche en polvo, lo que les ha desbaratado los precios. Las importaciones, doctor Londoño, producen las noticias de esta mañana. Las importaciones de llantas que llegan por montones de Asia y que llevan a Michelin a cesar operaciones manufactureras en el país. Eso por un lado, y las importaciones de leche en polvo. Y zapaticos, no se olvide. Los zapaticos, por sí, supuesto. sí, el Restrepo está de capa caída. Los zapaticos chinos. Sí. Pero mire, también las importaciones de leche en polvo que llevan a los lecheros a pedir un salvavidas y amenazar con un paro para que pues no entren en paro. Ya se giró el cheque. Ya se conjuró ese paro con un cheque, la chequera del gobierno que aguanta mucho, pero que uno se pregunta hasta cuándo aguanta, ¿no? Sí. ¿Hasta cuándo aguanta? Esas son las noticias. Tenemos por ahí noticias de que el tema fiscal se está complicando todos los días. Todos los días. Ustedes saben, queridos amigos, cuánto costó la gracia de las casitas regaladas para que Germán Vargas Lleras hiciera política. Lo de las 100.000 viviendas. El país sin inauguraciones. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó, doctor? ¿Cuánto costó lo de las 100.000 viviendas? ¿Cuánto costó? ¿Quiere que les dé el tema o se los dejamos para el oído? Al oído. Porque es que tenemos la bomba atómica. Sabemos exactamente cuánto destinó el Fisco Nacional a regalar las casas del doctor Germán Vargas Lleras para que hiciera política. De esas casas se han inaugurado 2.500. Hay 97.500 casas que no sabemos dónde las está construyendo, quién las está construyendo, cuándo van a aparecer y cuándo se la van a entregar a los más pobres de Colombia. En vísperas electorales seguramente. Pero ¿cuánto costó ese chiste? Le quiero hacer un anticipo. Lo que estaba previsto, lo que tenía previsto el ministerio, lo que había diseñado como una estrategia, que era una estrategia bien pensada, era 1 billón de pesos.